¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados con Gonzalo Cañete. De Biden y de el movimiento Nixon Gold, que venía de Wealth Research Group, os decía al principio de este vídeo. Muy interesante porque lo que va a hablar aquí es, como os decía, el grado de aprobación popular que tiene el presidente actual de Estados Unidos en relación a la tasa de inflación, cómo a medida que sube la inflación odias a quien te gobierna, ¿vale? Y por eso también el nexo que va a hacer entre esto y Nixon, que fue el que mató el patrón oro, fue el que suspendió la conversión del dólar por oro, por onza de oro directa, y como tal cambió por completo el sistema de reserva de dólares a nivel global, que era pues una moneda mundial, ¿vale? Pantalla completa y entramos al detalle. Dice: no más controles de estímulo, el fin de la indulgencia hipotecaria y un programa liderado por Biden, desprovisto de infraestructura social, significa que su índice de aprobación está cayendo rápidamente. Las personas que votaron por los demócratas, al menos algunos de ellos, lo hicieron por la promesa de ayuda a la clase trabajadora en la búsqueda de un capitalismo inclusivo. Estados Unidos es el país más rico del mundo, sin embargo, hay una gran parte de la población a la que resulta casi imposible desarrollar su potencial. El problema que enfrenta la administración Biden es que, a los ojos de los estadounidenses promedio, el gasto público de repente no es bueno. A partir del pensamiento de renta básica universal, los políticos están distanciando ahora de las ideas progresistas que requieren déficits incontrolables y ahora están vinculadas, a los ojos de la opinión pública, como la causa de la inflación. ¿Os acordáis cuando decíamos que en realidad la inflación está surgiendo por una política monetaria irresponsable? Bueno, sí, desde hace años, no es nueva. Por lo tanto, esto no parece que sea la causa de la inflación. La cantidad de dinero que ha inyectado la Reserva Federal desde el 2008 ha sido brutal. Bien es cierto que duplicó su balance en menos de un año con el tema del COVID en 2020, que eso es un récord de la hostia, o sea, eso es increíble, eso es acojonante, que duplique todo el balance de la Reserva Federal en un año, todo lo que tenía acumulado de activos en la historia lo duplica en un año. O sea, compró lo que no estaba en el mercado, es increíble. Pero es que a eso se le suma que Biden llegó a la Casa Blanca prometiendo que iba a regalar dinero. Incluso aquí en Brújula de Mercado, que somos polémicos y me gusta traeros cosas, insisto, picantes, hablamos de cómo, tras una reunión con un reverendo de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, habló, sugirió, le solicitó este reverendo en público a Biden compensaciones por la esclavitud a cualquier ciudadano norteamericano que tenga origen afroamericano, ¿vale? O sea, tú creces, vas a la escuela pública, como todo el mundo eres un ciudadano más de clase media, pero te sueltan $100,000 para compensarte por la esclavitud que ejercieron contra tus abuelos, ¿vale? Y así, bueno, creamos una especie de pseudo regresión histórica en la que vamos compensando a cada uno por sus miserias. Este tipo de cosas son las que le llevaban a la Casa Blanca o que pretendían llevarle a la Casa Blanca, porque ya sabéis que hay mucha polémica. Y ahora, claro, pasa lo que pasa, que dicen, hostia, está subiendo la inflación, esto no es bueno porque nos significa que nuestro dinero cada vez vale menos. ¿Y por culpa de quién? Del tipo que prometió gastarse todo el dinero, ¿vale? Continúa. Nada derriba una administración más rápido que los problemas económicos. Los consumidores se quejan de los precios de la vivienda, los precios de los alimentos, el alquiler, los automóviles, los servicios públicos, además de no poder pagar los gastos discrecionales. Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, Biden no tiene una sesión a puerta cerrada con Powell. Biden tiene una sesión a puerta cerrada con Powell, quien hace apenas 2 semanas proclamó que la inflación no es un problema, pero ahora la considera un asunto crítico. Biden le dejó claro a Powell que o se conforma con la idea de que la inflación debe ser cortada para que el público esté complacido, o él mismo encontrará la manera de salir por la puerta. Me gustaría saber cómo, ¿vale? Una de las soluciones, ya la dijimos aquí, han propuesto sacar reservas de petróleo al mercado para hacer que el crudo caiga de precio y por lo tanto que empuje un poquito menos la inflación al alza. Y continúa, un banco de la Reserva Federal políticamente influenciado fue vilipendiado y considerado improductivo en la era de Trump cuando Donald presionó a Powell para que bajara las tasas a cero. Pero ahora los medios no critican a Washington por torcer el brazo de Powell, llegando a amenazar con cancelarlo.
Por lo tanto, si quiere comprender por qué los mercados están frenéticos en estos momentos, por qué las acciones de tecnología están creciendo y cambiando el mundo que cotiza en mínimos de 52 semanas, mínimos de 3 años e incluso mínimos históricos, tiene que ver con el desacuerdo del mercado con esta presión política para frenar la inflación. Y efectivamente, en los tiempos de Trump, ¿os acordáis? Trump es que era la risa con la política monetaria, porque decía que hacían trampas todos los países. Decía que Europa estaba rebajando el euro para hacer trampas competitivas, que también lo hacía China, acusando a todo el mundo, ¿vale? Creo que incluso hasta llegó a hablar del franco suizo. Sin embargo, al mismo tiempo pedía a la Reserva Federal que rebajase el dólar, que estaba carísimo. Es decir, como el resto de países rebajan su moneda para robarnos mercado, para poner sus productos en el mercado internacional más baratos, que es lo que en economía se llama falsa ventaja competitiva. Pero cuando de puertas para adentro lo que tú pides es al revés, no. ¿Y nosotros qué hacemos? No, nosotros qué hacemos es lo mismo, o sea, ponte al dólar súper barato. Cuanto antes mejor. Ya estás tardando, ¿vale? Era muy divertido porque era como vamos a aplicar la misma política porque ellos también lo hacen. Bueno, ¿pasas o no pasas? Sí, espera, ¿qué pasa? Aquí está, venga, sigo. Como puede ver, lo que trajo la pandemia fue el aumento más alto año tras año del gasto gubernamental. Como nunca. Si comparamos el país de hoy con 1968, las diferencias son inmensas. Por lo tanto, no creemos que Bank of America esté haciendo la comparación correcta en este caso. En todo caso, creemos que el entorno actual está mucho más relacionado con cómo se sintió Estados Unidos justo después de la desaceleración del 87 al 90. Bajo el régimen económico keynesiano, los gobiernos gastan mucho, mientras que el sector privado se contrae mucho, como vimos en el año 2020. Esta era la política clásica de los libros de texto de John Maynard Keynes. Las cosas salen mal cuando los gobiernos recortan la ayuda, pero la economía real no regresa. Por eso, no es lo que estamos viendo. La economía es realmente fuerte, pero Wall Street cree en la innovación que está desarrollando las empresas y odia la naturaleza reprimida y agresiva de la Reserva Federal. ¿Por qué endurecer los requisitos crediticios en un momento en el que la economía debería expandirse y permitir que más personas de los estratos de ingresos más bajos obtengan mejores trabajos? No deberíamos apresurarnos en reducir si el gobierno plantea ser responsable y moderado. Básicamente, y por ir recapitulando un poco lo que está diciendo aquí, ¿vale? Fíjate que dice cómo se sintió Estados Unidos del año 87 al año 90 y cómo el sector privado se contrae cuando se expande el gasto público, como pasó en el año 2020. Pero es que en el año 2020 no fue, o sea, siendo sinceros, ¿vale? Siendo francos, hablando en serio. Lo del año 2020 no ha sido que el sector público se expanda, claro que se ha expandido, y el gasto público también, pero es que no se ha contraído el sector privado por un efecto que se llama en economía también, clase de economía hoy, se llama crowding out, se llama el efecto. Crawling out. Cuando el gasto público expulsa al sector privado, se llama crawling out, ¿vale? Fíjate, ¿por qué me vienen a mí todavía estas cosas de la época de la universidad, ¿vale? Crawling out se llama el efecto que hay de un momento de gasto público que expulsa al gasto privado, ¿vale? Bien, pero eso no pasó en 2020. En 2020 es que directamente han cerrado los negocios privados, no te dejaban abrirlos, los chapaban. Eso no es crawling out, eso es que directamente a la fuerza la autoridad del Estado prohíbe que tu negocio esté abierto, lo cual es algo que no le cabe a nadie en la cabeza. Hemos flipado, hemos alucinado todos, ¿no? Pero ha ocurrido y ojo que si les dejas vuelven a hacerlo ahora, ¿vale? Por eso publiqué en Twitter hace nada los comentarios del presidente el gobernador de Florida, ¿vale? Espérate, vamos a ponerlo por ahí, porque yo creo que aprovechando el discurso de esto podemos comentarlo. Espérate, ¿dónde os tengo? Madre mía, qué caos tengo montado con todo esto. Claro, estoy manejando como 200 ventanas a la vez, 7 ventanas por ahí y cuesta un montón seguir todo esto. A ver, ¿dónde os tengo por aquí? Os voy a enseñar y os leo literalmente lo que dijo el gobernador de Florida sobre este tema con la nueva variante que ha salido. Me acabo de ver a mí mismo transmitiendo. Bien, estupendo. Aquí está, aquí le tenemos. Venga, ¿y dónde estoy por aquí? Que si no, no veo pantalla de transmisión. Vale, ahí está. Venga, pongo. El tipo decía:
No dejaremos que os encierren, que os quiten vuestros trabajos, que dañen vuestros negocios y cierren vuestras escuelas. Fue la declaración que hizo DeSantis, el gobernador de Florida, cuando se anunció el 29 de noviembre, ¿no? Se había anunciado lo de que había una nueva cepa y que se cerraba de nuevo, se anunciaban restricciones al transporte, al comercio y se barajaba la posibilidad de cerrar también la economía de nuevo. Bueno, pues este tipo dijo, ni de coña, ¿vale? No va a ocurrir. No va a ocurrir. No en Florida. Por cierto, Florida fue de los que hizo también normativa para prohibir que se pidan códigos de barras a la gente para entrar en los sitios. Continúo, ¿vale? Y dice, Wall Street está convencido de que la inflación tiene precio, por lo tanto consiga esto. Los bonos han comenzado a pronosticar el próximo recorte de tipos. Esta es como mucho la indicación más optimista de que el oro y las acciones de oro son las próximas grandes operaciones y estoy haciendo una serie de movimientos, además de mantener mis posiciones de 2021, donde los inversores recibieron múltiples oportunidades de promocionar el costo en dólares. Igual, yo creo que el traductor que he utilizado algo le pasa porque no me gustan los párrafos que estoy leyendo y no tienen nada que ver con la idea un poco que tenía el artículo. De todos modos, fijaos que lo que nos está comentando de las oportunidades al fin y al cabo en un escenario de inflación, te está hablando del oro, que es una de las cosas que hemos comentado también, la oportunidad de que el oro pueda tener un repunte si esta inflación sigue ahí y que el mercado se vuelva cada vez más inestable. Y además hay dos formas de invertir en oro, a través de derivados, cosa que cada vez tenemos más miedo de hacerlo. Igual, vamos a aprender otra cosa más. Squid, ¿vale? Un squid, que es básicamente el que aumenta el margen o escasee la oferta o que aumente el margen de garantía para un activo en concreto. Y ese efecto squid lo que hace es que aquellos que posean ese derivado, en este caso la mayor parte de la gente que invierte en oro lo hace a través de derivados financieros, aquellos que posean el derivado y aumente el margen no podrán mantener la posición, o aquellos que estén bajistas tampoco podrán mantenerla por un aumento de margen a medida que suba el precio, y acabarán viéndose liquidados en un activo, incluso si este activo está a favor de ellos, ¿vale? El fondo está a la vista, pero el oro y las reservas de oro, Wall Street ha determinado tanto y el error de Powell y la presión de Biden solo están acelerando el mercado alcista. Bien, en realidad, si nos fijamos, lo que nos plantea en este caso Wealth Research Group es prácticamente el escenario contrario a lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, hasta ahora hemos visto que como hay muchísima presión por el tema de la inflación y se le está pidiendo prácticamente a la Reserva Federal que tome medidas ya y que acote la oferta monetaria, que reduciría la liquidez y que produciría un aumento, una caída en los precios a nivel general en las bolsas, que es lo que más miedo nos ha dado. Vamos a ver que esta semana, de momento, hasta donde vamos, hoy martes, lo que está haciendo es repuntar, lo cual nos sorprende todavía. Nos sorprende, luego veremos niveles en gráfico. Pero el escenario nos deja un poquito como que por ahí van a ir los tiros, ¿no? De que van a tratar de, como sea, controlar la inflación sin asustar al mercado, que es la apuesta más complicada que les toca hacer. Y con esto paso al tema de la energía nuclear en Europa. Fijaos, de cómo realmente Alemania ha ido cambiando un poquito el discurso a medida que ha visto que Francia, que los intereses de Francia pasan por una energía nuclear, básicamente. El nuevo tratado de coalición del gobierno alemán evitó la referencia a la energía nuclear y a la taxonomía de las finanzas verdes en la Unión Europea para preservar las relaciones franco-alemanas, dijo a Euroactive un negociador verde de alto rango en Berlín. Por cierto, la noticia la traigo de euroactive.com. Ya sabéis que es uno de los portales donde sigo casi todas las políticas fiscales de Europa. Las publican, las critican bien, está muy bien este portal. Y dice, la postura alemana quedó clara en los comentarios públicos hechos tanto en la conferencia climática de la ONU en Glasgow como en Bruselas desde altos funcionarios y legisladores, reafirmando su oposición a la energía nuclear. Atentos, ¿eh? Una versión preliminar del tratado de coalición obtenida por el periódico alemán, a ver cómo pronuncio esto, Handelsblatt, decía, comillas, el gobierno alemán hará campaña contra la inclusión de la energía nuclear y el gas como tecnologías sostenibles, cierro comillas, bajo la taxonomía de finanzas verdes de la Unión Europea. Alemania está cerrando centrales nucleares, ¿eh? Es lo que os digo, Putin hizo una broma en una rueda de prensa diciendo, bueno, si no quieren el gas y el petróleo ruso y van a cerrar sus centrales nucleares, me pregunto con qué se van a calentar este invierno, con leña. Bien. Y dice... pero esta frase no aparece en el tratado de coalición de 168 páginas negociado por el SPD, los Verdes y el FDP, liberal, proempresarial, en la coalición de Alemania. Dice, comillas, nos hemos abstenido de hacerlo por buenas razones, porque no discutimos los conflictos con nuestro socio más importante, Francia,
a través de acuerdos de coalición. Es decir, básicamente como nos hemos abstenido de hacer comentarios porque no hemos avisado a Francia de que íbamos a hacerlos. Dijo Sven Giegold, uno de los negociadores clave de los verdes alemanes en las conversaciones de coalición. Comillas, las relaciones franco-alemanas no deben verse tensadas por una nueva disputa nuclear. Necesitamos un compromiso sobre inversiones sostenibles, dijo Giegold a Euroactive la noche del 24 de noviembre cuando se anunció el acuerdo de coalición. Y dice, comillas, la taxonomía sobre las finanzas sostenibles debe reducirse a su esencia en lugar de restringir los derechos de los Estados miembros para determinar su combinación de energías posfósiles, dijo. Es decir, los impuestos deben reducirse en los Estados miembros para determinar su combinación de energías posfósiles, ¿vale? Para ver cómo van. Básicamente, te voy a fundir impuestos en gasolina, pero voy a poner menos impuestos a la energía hidroeléctrica, por ejemplo, ¿vale? O eólica, me da igual, ¿vale? O sea, que realmente es porque sea más caro uno que otra, evidentemente es más barato, es como lo que dijo, ¿quién era? El tipo del Partido Popular, ¿vale? El señor Casado dijo, no, está muy bien, pero el problema es que la energía verde de momento es cara, ¿vale? O sea que podemos ser ecologistas, pero si significa que vamos a ser un poquito más pobres, pues alguno dirá que ni de coña, ¿no? Así funciona la hipocresía realmente en ese progresismo falso. Sin embargo, el desacuerdo fundamental entre Francia y Alemania sobre la energía nuclear no ha desaparecido. Mientras Francia lidera una coalición de países pronucleares, Alemania ha liderado la carga contra la energía atómica al formar un campo opuesto durante la conferencia climática del COP26 en Glasgow, donde estaba la niña esta diabólica que va financiada por banqueros. ¿Os acordáis, no? La situación era complicada. Mientras que los verdes y el SPD estaban alineados en su oposición a la energía nuclear, los socialdemócratas alemanes habían impulsado inicialmente la inclusión del gas fósil como una fuente de energía de transición, entre comillas, en el reglamento de las finanzas verdes de la Unión Europea. Comillas, si no podemos financiar el gas, el carbón se prolongará, advirtió Svegen Stülden, ¿vale? Ministra de Medio Ambiente interna de Alemania, que habló en el COP26 de Glasgow. Es decir, si aquí básicamente, si va a haber que utilizar energía verde porque sí, porque lo dice esta agenda, pues bueno, entonces tendremos que seguir utilizando carbón. Que por cierto también lo hemos comentado aquí, lo comenté con Raúl también en Mercado de Divisas, en Intereconomía, como Holanda sugirió que probablemente pudiese abrir también uno de los campos que tenían de gas en Europa, que está cerrado desde el año 2014, creo, no me acuerdo. Está cerrado por ahí, ¿vale? Que se verían obligados a abrirlo si hay una crisis energética en Europa, ¿vale? O sea que volvemos al combustible. En fin, bien, creo que esto era todo con el tema de Francia. Vamos a por el plato fuerte de hoy, yo creo que es el globalismo marxista. El globalismo marxista, más de uno esto le encantará, ¿vale?